Bienvenidos a Hazlo en Grande Podcast y al primer episodio del 2025. Hoy vengo a decirles que lo primero que hay que hacer cuando arranca un año es planificar. Creo firmemente que cualquier persona con actitud y las herramientas correctas pueden transformar sus resultados. Soy Caro Calle, mentora de emprendedores y consultora de empresarios, y estoy aquí para enseñarte cómo hacerlo en grande. Digamos que yo muchos años de mi vida me pasé como empezando el año como a lo que fuera, ¿cierto? Como buscando organizar las cosas del año pasado, empezar a buscar las cosas que se necesitaban para el año que estaba empezando, pero me di cuenta que cuando uno no tiene una cosa planificada, pero de verdad con mucho orden, con unos objetivos claros, con unas tareas, con unas actividades, muchas veces al final de año pues no logra nada de lo que quería, porque todos tenemos demasiados sueños, metas, propósitos, proyectos, cosas en la cabeza. Yo creo que todos los seres humanos somos personas demasiado creativas, aunque no pensemos eso, porque yo creo que yo no soy tan creativa, siempre he dicho que no, pero me he dado cuenta que sí. Entonces yo siento como que tenemos muchas ideas, pero que si no nos organizamos pues se van como quedando en el aire. Y yo me he dado pues como cuenta de esto porque yo he trabajado con muchos empresarios, desde los más grandes con empresas gigantes hasta emprendedores pequeños que están arrancando, y a todos nos pasan cosas muy similares. Hay personas que sí son muy organizadas, estructuradas y que lo lograron y que por eso tienen éxito y tienen muchos resultados, porque obviamente eso trae consigo muchas consecuencias, pero la mayoría de seres humanos no lo somos. Entonces yo aprendí que cuando uno planea es mucho más sencillo lograr objetivos. Entonces este episodio se va a llamar Planifica en Grande, que ustedes saben que a mí me gusta hacer las cosas en grande, y por eso hoy les voy a dar como mis tips, mi forma, mi manera de hacerlo, porque hay muchísimas formas de hacerlo. En internet uno encuentra miles de coach, mentores, asesores, profesores, mucha gente enseñando de todos los temas. Entonces yo no les quiero venir acá a enseñar como si yo fuera una especialista en planificación, productividad y orden, porque hay mucha gente muy tesa. De hecho yo he estudiado, he tenido mentores de estos temas y he aprendido mucho, sino que les voy a contar cómo yo lo hago, y me ha funcionado, y que sé que les puede funcionar a los que realmente no han sido como muy profesionales para esto o no le han puesto mucha atención pero les gustaría organizarse. Entonces yo se los voy a contar como paso a paso, como yo considero que puede funcionar súper bien. Entonces lo primero es que yo para cada año, pues claro que hace 2 o 3 años lo hago más o menos, pero para cada año yo me pongo 3 objetivos. Entonces yo digo, 3 metas. Lo más importante es tener 3 metas, ¿cierto? Porque las metas son a largo plazo. Entonces yo digo, para este 2025 yo voy a tener 3 metas principales, ¿cierto? Uno puede tener muchas más, puede lograr muchas más cosas, pero para mí lo ideal es tener 3 metas principales. ¿Cuáles son mis 3 metas de este año? La primera es puntualidad, es tratar de volverme lo más puntual posible, porque esa es una de mis debilidades, es una de las cosas que más me ha costado toda mi vida, es un tema de hábito literal, es una cosa que uno sí puede cambiar, pero como llevo una costumbre de toda la vida, siempre he tenido como esa justificación de llegar tarde por cualquier cosa. No es un tarde exagerado, pero siempre llego tarde, así sea 5 minutos, 10 minutos, y eso es falta de respeto. Yo he entendido que el tiempo de la gente vale. Entonces, aunque a mí me ha costado mucho, para mí va a ser mi principal meta de este año, que yo llegue al final del año diciendo, juepucha, soy una persona puntual, ¿cierto? No puedo decir que el 100% de las veces, pero que sí más o menos el 95 o el 90% de las veces lo logre. Entonces esa es mi primera meta, pero entonces yo lo escribo grande, yo hago una cartelera donde escribo grande mis 3 metas principales. Entonces la primera es puntualidad. La segunda es ejercicio. Yo llevo toda mi vida tratando de hacer ejercicio. Yo estuve en muchísimas clases de deporte desde muy joven. Yo hice gimnasia olímpica, hice patinaje artístico, hice tenis, pero todo eso eran como unos extracurriculares a los que mi mamá me metía, y yo siento que estuve en tantas cosas que al final no me gustaba nada, pues como que quedé saturada.
Entonces le cogí como mucha pereza al ejercicio y cada año intento hacerlo y no lo he logrado. Entonces este año me propuse esa meta de cogerle amor al ejercicio, pero más por salud, porque obviamente yo ya estoy llegando a unos años, pues tengo 37 años, o sea que próximamente llegaré a los 40 y yo quiero llegar saludable, tener no dolores o no empezarme a enfermar. Entonces digamos que esa meta más bien es como cuidarme y ser saludable, pero eso empieza por el ejercicio. Entonces digamos que esa es mi segunda meta. Y la tercera meta es organizar mis finanzas. Cada vez me he venido organizando mucho más. Yo les conté en el episodio, creo que anterior, o hace 2 episodios, que el tema más duro para mí fueron las finanzas. Pero hoy en día que ya lo concienticé, que ya lo tengo claro, lo que quiero es volverme tan organizada, pero como mejor dicho, estricta, que yo todos los gastos de mi día a día los apunte, todo, absolutamente todo. Yo ya tengo, digamos que el general de mi empresa y mío personal, pero nunca ha sido tan organizada. Entonces esa es mi meta también de este año, que yo en diciembre pueda decir, yo me gané mensualmente esto y me gasté mensualmente esto, o sea, todo súper organizado. Entonces son mis 3 metas principales. Cada persona puede tener sus metas, puede escoger las que sea, pero mi forma y mi manera es apuntarle a 3 principales, porque si no uno quiere hacer todo a la vez y no termina haciendo nada, ¿cierto? Muchas veces yo me ponía 10 metas, pero como le apuntaba a todo, pues resultaba haciendo otras que ni estaba esperando o no haciendo todas las que quería. Entonces decidí que por año voy a poner 3 metas principales, 3 metas foco, ¿cierto? Que son a largo plazo, para yo en un año decir, bueno, estas 3 metas las logré. Y son metas como mucho más personales, que sean mías, no que viaje, que un paseo, que un carro, ¿cierto? Digamos que es algo más personal. Después de tener esas 3 metas principales, lo que yo les sugiero es que cojan el cronograma, pues la agenda del año, y pongan 5 hasta 5, máximo 5 objetivos por mes. Miren que les hablé de metas, que es a largo plazo. Ahora vamos a hacer objetivos, que son acciones medibles, y esas quiero que las pongan mes a mes, pues 5 por cada mes, 5 máximo. Entonces ustedes dicen, bueno, en enero, y son cosas que ustedes de verdad puedan alcanzar. Entonces digamos que yo en enero, sabemos que mi meta es hacer ejercicio todo el año. Entonces digamos que uno de mis objetivos es ir mínimo 3 veces a la semana al gimnasio en enero, ¿cierto? Que yo logré ir las 4 semanas 3 veces. Ese es mi objetivo de enero en cuanto al ejercicio. Puedo poner otro objetivo, que es agendar todas las mentorías de Caro Calle. Yo hago mentorías 1 a 1 con emprendedores a los que le ayudo a estructurar sus negocios. Hay muchas personas que en diciembre estaban paseando, estaban de viaje, estábamos como más desenfocados, entonces me decían, Caro, no, en enero arrancamos, Caro, en enero arrancamos. Para que no se nos atrasen mucho esos procesos, yo tengo que dejar agendadas todas esas mentorías en enero, que en enero tengamos la primera sesión de este año. Entonces ese es mi segundo objetivo del mes. Tercer objetivo del mes, yo quiero empezar a grabar unos cursos digitales para Together, mi empresa. Digamos que todas las capacitaciones que yo dicto presenciales las voy a empezar a grabar virtuales, digitales, para crear una escuela propia de todo el tema de cultura de servicio. Y yo tengo en enero el objetivo de grabar mínimo 2 cursos, ¿cierto? Entonces yo me pongo mínimo 2 cursos en enero, pero al final de año pues voy a tener una escuela propia gigante o un servicio nuevo de mi empresa, pero en el mes, ¿cuál es mi objetivo?, ¿cierto? Entonces así sucesivamente tú te pones máximo 5 objetivos que sean alcanzables para que realmente tú lo logres, porque muchas veces cuando se pone como una tarea que es súper difícil y uno sabe que no la puede cumplir, pero uno se la pone y no la cumple, la cabeza es tan, pues la mente es tan sabia que te dice como no lo lograste, no lo cumpliste, y eso desanima a cualquiera. Entonces digamos que uno se tiene que ir poniendo objetivos que uno sepa que puede cumplir, que tenga que hacer obviamente el esfuerzo o el sacrificio o las renuncias que tenga que hacer para lograr eso, pero que sí sean muy alcanzables. Entonces tú cada mes vas a revisar que tú por las 3 metas principales ya le estés trabajando para que al final de año sí se logre. Y que los 5 objetivos de ese mes sí los hayas logrado. Digamos que tú de esos 5 objetivos lograste 4, pero lo lograste muy bien. Tú pones ese
quinto objetivo de primera para el mes siguiente, ¿cierto? Pero vas logrando cada uno de esos objetivos que te propones y si mucho puedes pasar uno para el siguiente mes o si terminas esos objetivos antes le puedes agregar un objetivo a ese mes. Entonces tú empiezas a sentirte tan motivado y sentir que tú sí logras lo que te propones que al final de año llegas diciendo hice demasiado, cumplí con todo. Muchas veces uno puede hacer hasta más, pero como no lo tiene planificado, al final no tiene cómo mirar que realmente sí logró muchas cosas. En estos días yo me ponía a analizar, yo pensé que mi 2024, y se lo decía a mucha gente y se los dije a ustedes en algunos episodios, había sido mi pandemia, que había sido mi año más duro, que había sido muy fuerte, que por el tema de salud de mi hija, que ya no lo quiero volver a repetir, eso va a morir en mi vocabulario, mi hija ya está aliviada y va a estar muy aliviada. Y también dije que era un tema como de pandemia financieramente, porque a mí toda mi vida me había ido, gracias a Dios, muy bien y este año me había ido más regular en el tema financiero porque el sector estaba muy aporreado y por varias cosas que me pasaron, pero yo lo que digo es, ¿por qué no pensamos qué hicimos? Yo me puse a pensar y dije, pucha, hice mi podcast sola desde que dejé a Isa, que era mi compañera y mi socia de podcast, desde que la dejé a ella hasta hoy llevo 26 episodios sola, con demasiada buena calidad que antes no la tenía, ahora tengo un equipo de podcast, también hice varios cursos grabados ya listos de Caro Calle, no los he lanzado pero ya están grabados los módulos, hice un curso, una masterclass que no tenía en mis proyectos pero la logré, que fue Aterriza tus sueños, ligado al viaje de mis hijas, fui a Estados Unidos, o sea, en el año más duro para mí fui a Estados Unidos con mis hijas. Digamos que contraté 2 personas muy buenas en mi equipo de Together, metí un gerente a mi empresa, o sea, son un montón de objetivos cumplidos o de metas o de proyectos que sí logré y nos quedamos pensando es en qué no logré o en por qué fue tan duro. También leía un libro en estos días y quiero decirles esta frase, y es que cuando a las personas les preguntan cómo vas, cómo te sientes, casi siempre decimos, no, es que este año fue muy duro, o sea, en el pasado, o no, es que qué susto el otro año, de pronto el sector va a seguir muy aporreado. Siempre estamos pensando en el pasado y en el futuro, pero no hoy, el presente, cómo estás, cómo te sientes hoy, me siento con energía, me siento con ganas, me siento bien, hoy me siento triste, estoy apagado, estoy aburrido, pero siempre nos pegamos de cómo estamos, pero por el pasado o por el futuro. Entonces hay algo que me hizo mucho clic y se los quiero decir hoy, y es que si hay un problema o una situación que tú estás viviendo y no tiene solución, ¿para qué te preocupas si no tiene solución? Y si sí tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si realmente tiene solución. Entonces muchas veces es entender, no es como no me preocupa nada, no me importa, no, nada, pero sí decir como, pucha, de alguna manera o se soluciona o no tiene solución, entonces pues igual para qué me voy a preocupar y me voy a estresar. Del 100% de las cosas que una persona piensa, el 90% no se cumplen. O sea, eso es una estadística, de hecho la leí en estos días en un libro que me estoy leyendo y dice que el 90% de las cosas que tú piensas que van a pasar negativas no pasan, como y si me echan del trabajo, y si peleo con mi novio, y si mis hijas se enferman, y si, por ejemplo, ahí el ejemplo, que ya les dije que no quiero volver a hablar del tema, pero de una vez, fue que como la niña se enfermó tanto este año, una de mis hijas, que tiene asma, y bueno, los que saben la historia, los que no, es una de mis hijas que tiene un tema asmático, estuvo en 3 veces en la UCI, bueno, fue un tema complejo, yo estaba un poquito asustada porque en el viaje de Estados Unidos, pues lo más probable es que se enfermara, porque llevaba todo el año enfermándose muy fácil, entonces uno dice, pues si es un viaje, avión, gente externa, pues se puede enfermar, entonces yo decía, ¿y si se enferma qué? Y las clínicas de Estados Unidos, y apenas me valga un montón de plata, y apenas la prepagada no funcione, y fuimos a Estados Unidos, volvimos y no pasó nada, ¿cierto? Entonces no es que no pueda pasar, puede que uno piense eso y sí pase, pero el 90% de las cosas negativas que uno piensa no suceden. Entonces es empezar a entender que la mentalidad juega mucho, es un papel muy fundamental en la vida de todas las personas, ¿cierto? Y esto parece mucha carreta y la gente dice que es que ya todos nos creemos coach y psicólogos y no sé qué,
Y realmente es que cuando uno entiende que el ser humano funciona por la mente, que lo que tú creas en la mente es lo que creas en la realidad, uno empieza a trabajar mucho la mente. Entonces yo soy una persona muy positiva, que tengo mucha actitud y que siempre pienso que la vida tiene que ser una actitud positiva para que a ti te vaya bien, pero no quiere decir que no tenga unos retos o que no tenga problemas o que no tenga situaciones o que no tenga años complejos, ¿cierto? Pero como yo soy una persona que estructura, que planifica, que organiza, que tiene claro para dónde va, casi siempre tengo unos buenos resultados en muchas de las cosas que hago, pero yo siento que eso tiene que ver con la actitud, con la mentalidad y con la planificación. Entonces este episodio es para que entiendan que planificar a su manera, a la forma que quieran, funciona mucho, pero eso se tiene que hacer seguimiento. No es como que es que yo quiero cumplir algo, yo quiero hacer esto, pero nunca ni siquiera miras qué pasó, por qué no lo cumpliste. O sea, es un tema mucho de estructura. Entonces yo los invito a que hagan esa planificación. Yo pongo 3 metas a largo plazo durante el año, pongo 5 objetivos mensuales y de esos objetivos hago algo muy importante. Yo ya se los he dicho en otros episodios, pero hoy quiero recordárselos, y eso lo aprendí de una mentora en algún momento. Me funciona perfecto y es una descarga mental, ¿cierto? Yo tengo en las notas de mi celular, tengo una lista que se llama descarga mental. Yo en la descarga mental pongo todo lo que se me viene a la cabeza, todo. Porque muchas veces uno está con alguien, le dice algo y a uno se le viene una idea, o le dice algo y uno recuerda que tiene que hacer algo, pero si uno no lo apunta, no lo anota, no lo tiene claro, pues vuelve y se le olvida. Y uno a los 6 meses dice, ve, yo había dicho que iba a hacer esto y no lo hice. Entonces lo que yo hago es que cuando se me viene una idea a la cabeza, por ejemplo, yo siempre he querido decorar mi casa con esta matica, ¿cierto? Y yo digo, es divina, siempre la he querido tener en mi habitación. Entonces un día estoy hablando con una amiga que tiene un vivero y me dice, no, es que yo tengo unas matas divinas, llegaron unas matas, y yo digo, ay, yo siempre he querido para mi casa, pero es que no he tenido tiempo. Entonces escribo, comprar mata para mi casa, ¿cierto? Estoy hablando con alguien y me dice, Caro, ¿y vos no sabes inglés? No, huepucha, eso es de las cosas que más me ha dado duro en la vida, pero necesito aprender inglés, no sé qué. Buscar cursos para inglés. No, mira, es que yo quiero buscar una clase de gimnasia para mi hija, porque ella tiene muchas ganas de ser gimnasta olímpica, quiero gimnasia olímpica, pero yo no tengo ni idea. Buscar clases de gimnasia olímpica. Pues como todo lo que se me venga a la cabeza. Quiero comprar ollas para mi casa. Ay, no, las ollas de mi casa están como muy malitas y quiero comprar ollas. Pero todo eso yo no voy a salir a hacerlo al otro día, ¿cierto? Son cosas que se me vienen a la cabeza. O un día digo, ve, yo me quiero inventar un curso con una amiga, Caterine, que se llama Caterine, y que siempre he querido que ella y yo hagamos un curso juntas, y ella y yo lo hemos hablado, pues no pasa nada. Definir curso con Caterine, pues como que todo lo que se me va viniendo a la cabeza lo voy apuntando. Eso se llama descarga mental, ¿cierto? Pero eso son cosas de todo lo que se te venga a la cabeza, cosas que quieras investigar, cosas que quieras aprender, tareas pendientes, conversaciones con amigos del pasado, cosas que quieras hacer y no has hecho, escribirle una carta a mi suegra, ay, verdad, a mí siempre se me olvida y se la quiero escribir, no sé. Entonces eso se llama descarga mental. Tú todo lo tiras ahí, ¿cierto? Tú lo descargas, por eso se llama descarga mental. Y después tengo una lista que se llama lista de pendientes. Entonces lo que yo hago en mi lista de pendientes es ir a buscar en la descarga mental máximo 3 pendientes diarios para ir haciendo, porque como en la descarga mental está todo, desde lo más básico, lo más sencillo, ir al banco y hacer una vuelta, lo que sea, entonces yo voy y paso de esa descarga mental a la lista de pendientes los 3 que yo considere más fáciles y más sencillos de hacer, o que al otro día sí los pueda hacer. Entonces voy y pongo esos 3 pendientes, y cuando ya termino esos 3 pendientes, si ese mismo día me da el tiempo, tengo la actitud, tengo las ganas, paso más pendientes. Si no, simplemente al otro día pongo esos 3 pendientes, ¿cierto? Eso me funciona a mí. Y no es que le funcione a todo el mundo, pero siento que cuando uno coge el hábito de organizarse, la vida le muestra muchos más resultados de los que uno tiene cuando hace las cosas como sin pensar, o a la loca, o desorganizado. Entonces yo les sugiero que tengan descarga mental, pendientes y además una lista de tareas. Los pendientes son, por ejemplo, revisar mi página web, ¿cierto? Ese es el pendiente. Dejar lista la página web. Ese es el pendiente. Entonces yo voy a las tareas y pongo sentarme a revisar el contenido de la web, buscar fotografías profesionales para mandar a la persona de la web, buscar que el dominio esté pago por este año o cuando es la fecha de renovación.
todo lo que tiene que ver con la de la página web para que ya quede listo, ¿cierto? Entonces miren que como yo les decía 3 pendientes y eso suena muy chiquito, pero es que cada pendiente tendría unas tareas para lograr ese pendiente. Entonces uno se va organizando, sacando de esa descarga mental pendientes y poniéndole a esos pendientes tareas, ¿cierto? Eso parece muy enredado, pero cuando uno le coge el hábito es una bobada y uno empieza a hacerlo y hacerlo y hacerlo y es como chulear. A mí me encanta la checklist. Entonces yo siento que cuando yo chuleo y cuando yo digo lo hice, pues eso es como una felicitación, ¿cierto? Entonces cuando uno empieza a felicitarse y a motivarse, uno dice, pucha, yo puedo con todo, ¿cierto? No puedo con todo a la vez, pero puedo con todo. Todo lo que yo me proponga lo puedo lograr, pero cuando uno es organizado, cuando uno tiene una estructura, cuando uno planifica, porque si no, se enloquece. Entonces esa es como mi consejo o mi forma de hacerlo. Vuelvo y les digo, esto no es una capacitación ni es un tema de lo tienen que hacer así, no, es mi estilo, cada persona tiene su estilo. Hay gente que lo hace en un cuaderno, en una agenda escrito, hay gente que tiene un cronograma y escribe todo en el cronograma, hay gente que tiene un computador y lo escribe en un Excel, yo lo hago en las notas de mi celular y también manejo un tema de agenda, yo todo lo agendo hasta lo personal, yo tengo por colores, entonces digamos que el hogar es amarillo, Caro Calle es morado, Together es azul, Leader Kids es verde, personal es gris. Entonces yo digo como, bueno, tengo un almuerzo con una amiga, personal gris, tengo una cita con un cliente de Together, azul, tengo grabación de podcast de Caro Calle, morado. Entonces yo toda mi agenda la tengo muy organizada, pero también pongo mis espacios de lectura, mis espacios de deporte, mis espacios de spa de la luz, que es una de las cosas que me hago mensual, que es mi cita infaltable para recargar energías. Entonces digamos que yo tengo eso tan claro y tan organizado, no quiere decir que no sea flexible o que no hayan meses como este. Por ejemplo, estas 2 últimas semanas del año yo solté y dije no voy a organizar nada, no voy a hacer nada, por eso hoy empecé con todo el año. Entonces quiero que sepan que planificar en grande hace que tengas resultados en grande. Muchas veces cuando acabamos el año decimos, no, es que yo ¿por qué tuve estos resultados? No, es que ¿por qué me fue tan mal? Y siempre hay una razón. Digamos que yo decía que mi año fue muy retador y que me fue financieramente más mal y yo me ponía a pensar y yo decía, claro, es que yo cerré muchos menos clientes, tuve mucho menos energía para trabajar, tuve mucho menos tiempo para trabajar, o sea, hay un montón de razones. Entonces uno sí se puede organizar, planificar y lograr que esos resultados que tú quieras dependan de ti, porque al final los resultados que tú tienes es por actitudes, por trabajo, por tu mentalidad, o sea, solamente por ti. Entonces cuando lo planificas en grande, tienes resultados en grande. Gracias por escuchar este episodio. Recuerda dejarme 5 estrellitas como calificación de mi podcast, también seguir o suscribirte en mis canales como Caro Calle, YouTube, Instagram y TikTok, y mi empresa donde creamos cultura de servicio, enseñamos de liderazgo, de ventas y de servicio al cliente, @Together, y la página web together.co. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.